Adiós DF o la CDMX. Tras la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, la capital del país deja de llamarse así y se convierte en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. Los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México discutirán el proyecto entregado por el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Y de él saldrá la primera constitución del siglo XXI, que es la primera constitución de la Ciudad de México. ¿En verdad los habitantes de esta ciudad necesitamos una constitución? Necesita la Ciudad de México su mayoría de edad. Esta constitución y la reforma que se hizo le reconoce adolescencia, no mayoría de edad. Yo creo que lo que tendría que suceder, lo que debería suceder es que la propia sociedad tendría que asumir su mayoría de edad para luego entonces exigir que esta ciudad tenga derechos como cualquier otra entidad federativa y que bajo esa lógica pudiese ser una ciudad como ya lo ha sido, como lo es, una ciudad progresista, una ciudad de derechos, una ciudad de construcción, una ciudad refugio, una ciudad de vivero donde toda la gente pueda florecer. Me parece que el camino de la izquierda que hemos logrado construir en esta ciudad me parece que es un camino importantísimo. Y yo creo que sí, merecemos una constitución, pero sobre todo merecemos ser la ciudad que la ciudad por su historia y su memoria nos exige ser. Los ciudadanos deberíamos estar a la altura de esta ciudad. Una ciudad informada es una ciudad con poder. Un ciudadano formado puede ser digno representante, habitante de una ciudad. O sea, cuando se empodera a una ciudad, debe empoderarse al ciudadano para que ese ciudadano pueda pelear por esa ciudad que quiere. Yo creo que si nos reeducamos, lo cual me parece que es fuertísimo, porque no estamos educados en la colectividad, estamos educados en la individualidad, ¿no? En lo que, para mí, para mi familia, para los míos, pero no pensamos que esa actitud individualista, económicamente inducida, me parece, nos va a dar en la torre a todos en algún momento, ¿no? O sea, necesitamos ser más colectivos. ¿Qué se contempla para mejorar la calidad de vida de los grupos indígenas de la Ciudad de México? Cuando buscamos datos, el 80% de la gente víctima de trata para prostitución, específicamente, es el 80% de población indígena. Cuando vemos a la gente que hace los puentes peatonales, que habita ahí mismo mientras tarda en construir eso, también son indígenas, vienen de otros lugares también. Y yo creo que eso habría que decirle a la gente. Que en realidad cuando pensamos en los pueblos indígenas pensamos en realidad en todos nosotros, porque ahora sí que, como dicen, todos los derechos para todos. Y yo creo que eso es una premisa que tendría que permearnos, pero más allá de la Constitución, tiene que permearnos a nosotros como sociedad. Yo creo que eso es importante, ya no ocultar el racismo, ¿por qué no dilucidar y discernir y argumentar, ¿no? O sea, yo creo que es una ciudad, la Ciudad de México, que no está preparada para la diversidad. Pero insisto en que esto es una oportunidad de oro, donde vamos a intentar que los unos y los otros nos miremos y que podamos, a partir de esa mirada, intentar un proceso de reconocimiento y reconciliación. Temas de adopción y de reproducción asistida, por ejemplo, están establecidos en el artículo 10 del proyecto de Constitución de la Ciudad de México. ¿Cuál es la postura de los diputados constituyentes y de las fracciones parlamentarias? Yo ya no sé la gente por qué se casa, pero cada quien se puede casar con lo que quiera, ¿no? O sea, yo creo que el matrimonio es una institución venida menos, pero bueno, si eso otorga derechos y si hay alguien que los quiere y los pelea, ¿por qué no? Cada quien puede casarse con quien quiera. Toda persona tiene derecho de hacer con su cuerpo lo que le corresponde, respetando al otro, siempre sin lastimar a nadie, pero me parece que en este tema en específico muchas adolescentes mueren
al hacer abortos clandestinos. A mí me parece que es una decisión de las mujeres. La participación ciudadana es de primera importancia. Es por ello que en el proyecto de Constitución para la Ciudad de México se propone la figura de revocación de mandato. Así, los habitantes de esta ciudad podremos decidir si nuestros gobernantes continúan o no en su cargo. ¿Qué opinan al respecto los diputados constituyentes? Pues me parece que es importantísimo pedir cuentas y me parece importantísimo que si alguien no lo está haciendo bien, pueda ceder el lugar para que otra persona lo haga. Yo creo que lo que necesitamos son gente honesta, gente decente. Vuelvo a insistir en el honor. La gente, a diferencia de los pueblos indígenas, donde la edad y todo lo que se va haciendo para la comunidad te va dando cierto tipo de respaldo público para llegar a ciertos lugares, me parece que como está distribuido en México, dejar de pensar que la política es un negocio familiar, dejar de pensar que la política es una empresa que se puede heredar, ¿no? Yo creo que incluso son cosas que tendríamos que estar planteándonos y en efecto, a mí me parece importantísimo que si alguien no lo está haciendo bien pueda ceder el espacio para otra persona que sí esté comprometida. ¿Cuál es la postura de los diputados constituyentes, de los grupos parlamentarios en referencia a la posible despenalización del uso de la marihuana? En un país como este, sumido en una guerra contra el narcotráfico que ha dejado más de 100,000 muertos a partir de los 2 sexenios últimos, si estamos hablando de eso, me parece que sería hora de pensar en cómo ese negocio tan redituable, ¿no? ¿Por qué ese negocio es tan redituable? ¿Tiene que ver con la prohibición? ¿Con qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con el consumo a escondidas? A mí me parece que yo creo importantísimo despenalizar su uso. Con el cambio de Distrito Federal a Ciudad de México también cambia nuestro gentilicio. ¿Cuál proponen los diputados constituyentes? Yo no sé cómo nos vamos a llamar. De hecho, a mí siempre me gusta mucho este debate cuando dicen quiere ser chilango, no chilango, ¿no? Muchos dicen que el chilango es aquella persona que viene de otros lugares para asentarse en la ciudad, pero bajo esa lógica, todos somos chilangos porque esta ciudad está habitada por gente que no habitaba aquí. Los que habitaban aquí fueron desplazados. Entonces, bajo esa lógica, todos somos chilangos. A mí me encanta ser chilango. ¿Cómo ve usted a la Ciudad de México una vez que se haya promulgado la Constitución? Pues a mí me encantaría que fuese una ciudad que hubiese avanzado en el pensamiento crítico, en el pensamiento libertario, en la ruta progresista, que haya avanzado en la no corrupción, que haya avanzado en la participación ciudadana, que haya avanzado, que ya sea una ciudad donde puedas escuchar a todas las lenguas indígenas y que sus hablantes no se tengan que ocultar. A mí me parece donde los hombres que se quieren casar con otros hombres vayan felices por las calles, donde las mujeres que se quieren casar con otras mujeres vayan por las calles caminando libremente, mostrándose ese amor. En fin, me parece que sería una ciudad esa que imagino. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. Participa, mantente informado a través de la señal de Capital 21.